Ahora sí, a continuación, el máster Félix Pandales. Buenos días. ¿Cómo están? Se nota, se ve, se aprecia. No, tenemos algún inconveniente que me dicen que no se está proyectando todavía la presentación. Ya, ahora sí, salió. Bien, fíjense que yo satisfecho, un agradecimiento aquí a este gran país de Costa Rica que nos hace esa invitación, esa formidable invitación para venir aquí a compartir con ustedes algunas cositas que uno sabe, pero también en donde hemos venido a través de este proceso nos ha permitido también aprender. Muchas cosas hemos aprendido. Ayer tuve la oportunidad de ver los excelentes conferencistas que tenemos y les confieso, mi presentación, la que había preparado, era una presentación sobre generalidades del sistema armonizado. Y cuando vi todo lo que presentaron ayer, me quedé así, caramba, pero si todo lo que yo iba a presentar ya me lo han presentado. Bueno, todas esas son agradables experiencias. Casi todas las cosas que tenía ahí en la presentación la habían presentado. Me tocó aprender mucho de eso. Yo espero que los estudiantes que están aquí en este proceso de formación académica también hayan aprendido. Bueno, anoche me tocó hacer una presentación ahí y he decidido entonces hacer la presentación relacionada con generalidades de la integración, del proceso de integración de la República de Panamá al bloque económico centroamericano. Ese bloque que se mencionó en algunas ocasiones ayer, el bloque económico centroamericano, el CIECA, que es una secretaría, es un subsistema del sistema de integración económica, del sistema de integración centroamericano, que es el SICA. Entonces, me pasan la... No tengo el... Entonces, cuando hablamos de integración de Panamá al bloque económico centroamericano, realmente ahí es importante tener principalmente una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de la integración. ¿Qué es la integración? Bueno, la integración en el aspecto económico de los países, estamos hablando de actividades, procesos que se realizan por varias partes. En este caso, en la parte económica, por los países, para buscar satisfacer algunas necesidades que tienen ellos. Tenemos alguna deficiencia en algunas cosas que podemos solventar, que podemos adquirir la satisfacción de esas necesidades al hacer un convenio, un tratado, una integración. Estas integraciones económicas se hacen entre los países a través de contratos, de acuerdos que se hacen. Entonces, esta integración económica, como les decía, es un proceso. En este proceso, ¿qué pasa con los países? Estos países, su aspecto económico, hacen un acercamiento. Y estos acercamientos, que son de naturaleza económica, generan un tránsito más libre de flujo de capital, trabajo, bienes y o servicios entre otros países. Vamos a ver así, pero bien rápidamente, porque el tiempo no nos alcanza, algunas actividades relacionadas con esa integración centroamericana, la cual Panamá no se incorporó en esa integración centroamericana, a pesar de que Panamá geográficamente pertenece a la región centroamericana, pero históricamente la República de Panamá ha tenido una mayor participación, mayor conexión, mayor actividad con los países suramericanos. Y eso es desde la colonia española, de que nos invadieron aquí. ¿Y aquí pasó a dónde? En izquierda y derecha, hacia el revés.
Ah, sí, izquierda y derecha. Está bien. Entonces, hay algunos antecedentes históricos. De estos antecedentes históricos hay muchos que los conocen. De todas maneras, se los voy a relatar muy brevemente. De esta integración de los países de Centroamérica viene desde la época de la colonia. En la época de la colonia hubo una independencia. Los países centroamericanos se independizaron de España. Los países actuales, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá, pertenecían a un virreinato. Panamá tenía una mayor comunicación con los países de Sudamérica y entonces estos países se independizaron el mismo día, el mismo año, 1821, el 15 de septiembre. Panamá se independizó el mismo año, 1821, pero unos meses después. Nos independizamos de España el 28 de noviembre del mismo año en que se independizaron los países de Centroamérica, 1821. Y ahí siguió una relación entre estos países de Centroamérica. Sin embargo, una vez que Panamá se independizó, el 28 de noviembre de 1921, entonces nos sentíamos solitos, nos sentíamos así como que, no hombre, no nos debimos haber independizado. No, si teníamos que independizarnos, pero vamos a unirnos a alguien. Y Panamá no le dio por buscar a los países que tenía ahí a su derecha, los países centroamericanos. Entonces hicimos una adhesión a los países de Sudamérica. Y entonces ahí continuamos. Los países de Centroamérica siguieron con su aspiración de integración. Nosotros en 1903 nos separamos de la República de Colombia y ahí entonces empezó nuestra vida independiente, con una relación distinta, independiente, aparte de la relación que existía entre el resto de los países de Centroamérica. Eso tuvo varios periodos. 1800, se había formado una federación centroamericana, después 1823 a 1840 se dio esta integración. Esta federación de 1907 a 1918 se elaboró en los países de Centroamérica, promovido por los Estados Unidos, una corte de justicia centroamericana. Panamá no pertenecía a eso. Panamá ya se había independizado en 1903 de Colombia. Continuamos con nuestro proceso. En 1914 se inaugura el Canal de Panamá, que había empezado su construcción primero por los franceses, allá al finalizar los años de 1800. Después ellos vendieron esas propiedades a los Estados Unidos, quienes continuaron entonces con ese proceso de construcción del Canal de Panamá, que fue inaugurado entonces el 15 de agosto de 1914. Eso se constituyó en uno de los principales pilares de la economía de la República de Panamá. Los países de Centroamérica... Ajá. Bien. ¿Qué pasa con los países de Centroamérica? Llega el año 1951, 14 de octubre de 1951, y concretan una integración denominada ODECA, Organización de Estados Centroamericanos. En esta integración que concretaron estos países, Panamá no participó. Luego, este proceso sigue de la integración centroamericana. 11 años después, en 1962, se crea una segunda carpa de la ODECA para continuar con su relación. Panamá no aparecía por ahí. Y así llegamos a otras integraciones que se dan en Centroamérica. De esa llegamos al año 1991, en donde en 1991 entonces se crea el sistema de integración económica, el sistema de integración centroamericana, que iba a reemplazar entonces, ¿no?, a lo que es la ODECA. Ahí sí Panamá se integró y por eso Panamá empezó a formar parte, entre otros
entre otros aspectos de este sistema de integración centroamericano del Parlamento Centroamericano. 2 años después, en 1993, se crea entonces SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y aquí la República de Panamá no se integró. Porque Panamá decía, no, nosotros estamos bien aquí. Hubieron diferentes versiones y criterios gubernamentales que dijeron en la República de Panamá que no nos íbamos a integrar a SIECA, aunque nosotros nos habíamos integrado a SICA en 1991. Así nosotros continuamos con ese proceso, hasta que llega el año 2012. Vamos a ver. Hasta que llega el año 2013, en realidad, habiéndose creado SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, a partir de octubre del año 1993, nosotros continuamos por nuestra parte, la República de Panamá. Pero nosotros llegamos a incorporarnos a SIECA en el año 2013, mediante una disposición legal que se había establecido, que es la ley número 26 del 17 de abril del año 2013. ¿Qué nos pasa? Yo estoy todavía... No puedo ir para atrás. Bien, vamos a continuar hasta que lleguemos allá a esa lámina. Fíjense, la pregunta es, ¿y por qué nosotros no nos habíamos integrado a SIECA? Bueno, porque sentíamos que teníamos una condición económica suficientemente cómoda para nosotros continuar por nuestro lado como un país libre, independiente, democrático en el aspecto económico. Entonces, ¿por qué nos unimos a SIECA? ¿Por qué nos unimos a SIECA? En SIECA nosotros teníamos algunas dificultades que nos aparecieron, razón por la que eso nos llevó a integrarnos a SIECA. El comercio internacional va evolucionando. El comercio internacional evoluciona. Y actualmente, una gran cantidad de países, la mayoría de los países del mundo, están integradas sus economías. ¿Por qué? Porque ningún país es autónomo y tiene la suficiente cantidad de recursos naturales y la suficiente capacidad de transformación, de transformar esos recursos naturales para elaborar, para cumplir con la satisfacción de las necesidades de su población. La República de Panamá había empezado a hacer exportaciones a la Unión Europea y eso nos llevó a unas dificultades. ¿Qué dificultades nos llevó? Por ejemplo, nosotros exportábamos piña para la Unión Europea. Allá llegaban las piñas, se vendían bien, no era la cantidad que nosotros queríamos que se vendiera. ¿Por qué? Porque allá en la Unión Europea también llegaban piñas, por ejemplo, del África. Y cuando las personas iban a comprar una piña de África, le costaba, por ejemplo, 2 euros. Y una piña de Panamá le costaba 3 euros. Y la persona preguntaba, pero estas piñas son iguales, porque esta me cuesta 2 euros y esta 3 euros. Entonces ahí venían las explicaciones. Lo que pasa es que esta que viene de África entra aquí a Europa con un beneficio, un incentivo fiscal en cuanto a la tributación aduanera. Y la de Panamá no, porque la de Panamá para ingresar aquí tiene que pagar los impuestos de importación. Pero ¿y eso por qué? Porque Panamá no tiene ningún acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces esa fue una de las cosas que nos impulsó
hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea. Nos acercamos a la Unión Europea y la Unión Europea nos dice, oye, sí, una negociación con usted para un acuerdo de libre comercio, a nosotros nos parece interesante y hasta conveniente. Y nos explicaron y nos dieron varias cosas que tenían sentido, que tenían razón. A nosotros nos conviene porque ustedes tienen varios aspectos económicos, varios pilares de su economía, de los cuales nosotros podemos beneficiarnos. Por ejemplo, ustedes tienen desde 1914 un canal de Panamá por donde pasa una gran cantidad de barcos de todo el mundo. Y por ahí pasan muchos barcos de los países que forman parte de la Unión Europea. Y nosotros pudiéramos obtener a través de un acuerdo de libre comercio algún beneficio adicional por eso. Ustedes tienen en Panamá una zona franca que es un hub de comercio internacional, que es la zona libre. La zona libre se creó en 1948, en donde entran mercancías de muchos países del mundo y de ahí salen mercancías para distribuirse a muchos otros países del mundo. Entonces ahí en esa zona franca, la zona libre de Colón, entran mercancías de algunos países de Europa, pero también de ahí salen otras mercancías que llegan de otros países y que nosotros las traemos para Europa. Ustedes tienen también algo bien interesante que en realidad nosotros no tenemos y nos gustaría, y es que ustedes tienen un centro bancario internacional que viene funcionando de la década del 70. Entonces, eso permite la movilización de las monedas, del dinero, de los diferentes países del mundo en este centro bancario internacional, y por ahí también circula entre esos bancos la moneda de nosotros, el euro. Así que ustedes tienen varios pilares de la economía que a nosotros nos parecen provechosos y de los cuales nosotros también podemos beneficiarnos. Así que nos conviene un acuerdo de libre comercio con ustedes, pero tenemos un problema. Nuestras disposiciones comunitarias, nuestras disposiciones nos impiden como bloque económico hacer un acuerdo comercial con otro país. Nuestras negociaciones en el aspecto económico tienen que ser de bloque a bloque. A ustedes les corresponde que tienen que buscar un bloque económico y unirse a ellos, entonces a través de ese bloque económico podemos hacer negociaciones. Eso nos produjo ¿qué? La búsqueda de un bloque económico para unirnos y empezamos a hacer la evaluación de los diferentes bloques económicos que había en ese momento en América, pues, ¿no? Vimos varios bloques, los bloques económicos de Sudamérica, vimos el bloque de Mercosur, que venía funcionando en 1991. Ese bloque Mercosur está compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Evaluamos la conformación del bloque económico de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, un bloque económico que actualmente está conformado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Evaluamos otros bloques económicos como por ejemplo del Caribe, la Comunidad del Caribe, CARICOM, que viene uno de los bloques económicos más antiguos que tiene América, que viene desde 1973, establecido mediante el Acuerdo de Chaguarama. Vimos para el norte, allá está el NAFTA, pero ahí no teníamos cabida ya porque eso estaba cerrado. México, Estados Unidos y Canadá. Y también evaluamos el bloque de Centroamérica, formado por los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Se toma una decisión y empezamos a negociar la incorporación de Panamá al bloque económico centroamericano. La principal razón por la que la República de Panamá decidió incorporarse a ese bloque, a pesar de que el bloque, como les dije anteriormente, había sido creado desde 1993. Se inician unas negociaciones y en el año 2012 se concluyen las negociaciones. Esas negociaciones se formalizan con un protocolo de incorporación al bloque económico centroamericano
que Panamá lo materializa entonces legalmente al año siguiente con la ley número 26 de 17 de abril de ese año. Entonces, esa fue la principal razón por la que nosotros llegamos a incorporarnos al bloque económico centroamericano. Y lo hicimos con esa ley 26 de 17 de abril del año 2013. No me pasa. Al incorporarnos a ese bloque económico centroamericano, entonces adquirimos algunas obligaciones. Entre esas obligaciones que adquirimos fue, por ejemplo, entre otras, la adopción de la normativa regional aduanera. La normativa regional aduanera que funcionaba desde Guatemala hasta Costa Rica, entonces empieza a funcionar en la República de Panamá. Una vez que se pone en vigencia en Panamá el protocolo de Guatemala. Otra obligación fue la de la adopción del sistema arancelario centroamericano, el SAC, que también está basado en el sistema armonizado, tal cual como el sistema que nosotros teníamos de codificación en Panamá. La aplicación del reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías fue otro de los compromisos. Y adicional, se negociaron y aprobaron 5 reservas. Reservas que no íbamos a cumplir, no estábamos, pero esto fue negociado, ¿no? De esas 5 reservas, 3 de ellas nos dieron un periodo de 5 años, que decía que al cabo de los 5 años, entonces la República de Panamá negociaría con los países de Centroamérica la situación de esa reserva, y 2 reservas, las últimas 2, que nos dieron un periodo de 10 años. ¿Esas reservas en qué consistían? La primera reserva, los agentes corredores de aduana y apoderados especiales aduaneros. Eso tenía que hacer con la funcionalidad de estos agentes aduaneros. Ahí habían algunas situaciones que eran distintas a las que nosotros teníamos a las que existen en la normativa aduanera. Por ejemplo, en Centroamérica, gracias. En Centroamérica, los agentes corredores de aduana, nosotros le llamamos corredores de aduana, agente corredor de aduana, pues en el Cauca está como agentes aduaneros. En Centroamérica tienen que dejar una fianza de 20,000 pesos centroamericanos, que equivalen a $20,000. En Panamá no hay esa fianza, no se tiene que poner esa fianza. En Panamá, para ser agente aduanero, es exigencia que tengan la titulación de licenciado en Administración Pública Aduanera de la Universidad de Panamá. Eso está en nuestras disposiciones. En Centroamérica, la obligación no es de una universidad específica o de una carrera en especial. Y así, hay algunas disposiciones que podemos ver ahí más adelante. La otra reserva está relacionada con el régimen de transbordo de las mercancías. ¿Qué pasa con el transbordo de las mercancías? Que nosotros teníamos, de acuerdo a lo que habíamos establecido en una disposición legal del año 2008, que es la disposición legal con la cual se creó la autoridad de aduana, el transbordo es un régimen establecido en el artículo 96 de esa ley. Un régimen. Para Centroamérica, de acuerdo a lo que está establecido en el Cauca, en el artículo 91 del Cauca, el transbordo no es un régimen, es una operación comercial que lleva un control aduanero, pero no es un régimen aduanero. Entonces nosotros a partir de esa fecha teníamos entonces la reserva, por lo que en Panamá continuó siendo un régimen, más no para los países de Centroamérica. Otra reserva que tuvimos fue lo relacionado con el abandono de las mercancías. ¿Qué pasa con el abandono de las mercancías? Que de acuerdo a una ley que nosotros tenemos para la administración de los puertos, cuando la mercancía queda abandonada en un puerto marítimo internacional cuya administración ha sido concedida por el Estado, esa mercancía que queda ahí abandonada no pasa a potestad de la aduana, como el resto de las mercancías que quedan abandonadas en un recinto aduanero.
Entonces, esas mercancías que quedan ahí abandonadas quedan en posesión, a potestad de el recinto aduanero, de la administración del puerto marítimo internacional. Entonces ellos pueden venderla, regalarla, lo que sea. Lo único que tienen la diferencia es que para sacarla de ahí sí tienen que pagar los impuestos. Mientras que cuando la mercancía queda abandonada en un recinto aduanero, la mercancía queda en potestad de la aduana puede venderla, puede subastarla, y una vez que la persona la compra o se gana la subasta de la mercancía, no tiene que pagar el impuesto de importación. Entonces, esas son algunas de las diferencias. La otra reserva que teníamos, bueno, ahí van las 3 reservas por un periodo de 5 años. Dice que a los 5 años íbamos a negociar eso. ¿Qué pasa? Que se empezaron a negociar a partir del 2018 y todavía se ha estado en ese proceso de negociación que no se ha culminado. Las otras 2 reservas, que es así a los 10 años y que culminan en este mes de octubre del año 2023, son los relacionados con los envíos familiares sin carácter comercial, que para Panamá son hasta por un valor de $100. Después de $100 tienen que pagar impuestos. Y para Centroamérica, de acuerdo a lo que está en el Cauca, es hasta $500. O sea que pueden hacer envíos familiares sin carácter comercial hasta por $500 sin pagar impuestos. Y la otra reserva tiene que hacer con las impugnaciones de resoluciones y actos del servicio aduanero. Tiene que hacer eso. Decisiones, resoluciones que emite la aduana y que solicitan una impugnación, y entonces ahí prevalecen las disposiciones legales que nosotros tenemos, sobre todo en el Código Fiscal, y se estableció así en el protocolo de incorporación de Panamá al bloque económico centroamericano. Bien, voy a quedarme ahí para ver si hay alguna pregunta. Entonces, por favor, estoy a la orden. Agradecemos al máster Félix Pandales por su intervención. Félix, don Félix, ¿podría pasar a la mesa principal? Muchísimas gracias. A usted. A continuación, les presentaré al doctor Ernesto Campbell. Es técnico en Administración de Aduanas, licenciado en Administración Pública Aduanera, especialista en Gerencia Pública, posee una maestría en Alta Gerencia Pública con énfasis en aduanas, es especialista en Docencia Superior y doctor en Administración de Negocios. Es investigador, docente y profesor, además es expositor internacional, agente aduanal y es asesor del Despacho Superior de la Autoridad Nacional de Panamá. A continuación, le cedemos la palabra al señor doctor Ernesto Campbell. Muchas gracias. Primero que todo, quiero darles las gracias a Dios por esta oportunidad y a esta universidad que se ha portado a las mil maravillas. Quiero agradecer a todo el equipo de CASE, no solamente por la buena coordinación, sino por la buena actitud. Siempre una sonrisa, siempre amables, una distinción de este país. Y bueno, también quiero agradecer el honor de poder exponer ante personalidades. Comienzo por los de casa, el doctor Arce, que tuve el placer de conocerlo, maestro de mis maestros. Entonces eso tiene un valor para mí extraordinario. Adicional, pues,
don Osiris, mi actual tutor. Todavía no soy doctor, estamos en el doctorando, estamos esperando pues la sustentación. No voy a tomar un crédito que todavía no me he ganado, pero que sí aspiro a poder lograr en este ejercicio. Y bueno, a las autoridades de México, de El Salvador, de Honduras, de todos los países que nos enganaran, por favor, de España, que nos enganaran el día de hoy. Hoy traje un tema, y bueno, me pasó lo que le pasó a mi maestro también. Fue mi profesor y ahora mi colega, el doctor Pandales. Hoy traigo un tema que, de hecho, traía 3. El abuso, ¿no? Porque como bien me dijo, me juego aquí la sustentación de la tesis doctoral. Porque si mi maestro no lo ve bien, pues me regresa a escribir. Pero traje 3 temas con la esperanza de poder exponer 2. Pero la dinámica y la exigencia me ha permitido 1. ¿Y qué me pasó ayer? Que vi que mi tema de exposición ha sido tocado y reajustado con una maestría increíble por todos los expositores anteriores. Entonces, ¿qué me toca? Pues tomar el más rezagadito, bien humilde, y presentarlo. Vamos a enfocar 3 aspectos de este tema. El primero es un aspecto filosófico. Vamos a tratar de plantear nuestra hipótesis sobre el control aduanero y las distintas etapas en que se ha desarrollado y las filosofías que lo han impulsado. Luego, vamos a hablar un poquito de qué no voy a discutir con ustedes, porque el tiempo no nos lo va a permitir. Vamos a hacer un señalamiento de eso. Después vamos a hablar de los elementos que son controlados con mayor diligencia por las aduanas en Panamá. Traemos 10 productos y señalamos también las instancias de control, los criterios de control y los criterios para determinar las políticas en función de la aplicación del control. Eso es un poco de análisis de riesgo que vamos a exponer. Finalmente, si el tiempo no lo deja, vamos a hablar específicamente de las debilidades que tienen los sistemas de control aduaneros en Panamá. ¿Cuáles son y qué estamos planteando para eso? Efectivamente, esta información, parte ha sido autorizada por la Autoridad Nacional de Aduana, pues son criterios de seguridad en alguna medida, pero han sido degradados para poder hacer la exposición. Y otros son elementos que hemos traído producto de nuestra experiencia en ese corto periodo que asesoramos, porque ya no lo somos, a la Autoridad Nacional de Aduana, sobre todo en el homólogo del programa PIF, el PILA, de la Autoridad Nacional de Aduana, que es el programa de integración logística para las aduanas yustapuestas. Entonces, sin más dilación, comencemos. Por favor, la próxima filmina. Aquí está el pointer. Ahí está, listo. Comenzamos por plantear efectivamente las corrientes filosóficas. Nosotros enmarcamos en nuestra hipótesis 5 corrientes filosóficas del control aduanero. Desde el inicio de la historia, nosotros señalamos que efectivamente, como don Thompson señaló el día de ayer, como don Thompson señaló en el día de ayer, el criterio de recaudación financiera de las aduanas no es el génesis de las aduanas, es el control propiamente. Y comenzó, bueno, hay algunos que escriben desde el tiempo de los sumerios. Eso todavía no se ha podido justificar con evidencia radical, pero me atrevo a señalarla. Efectivamente, en el tiempo de los romanos hay evidencia ya sustancial. En el tiempo de los cartagineses, en el inicio del proceso, durante el periodo romano, también hay evidencia de control marítimo o naviero. Luego hicimos un salto al periodo feudal con el portazo y los otros controles que se dieron hasta la retoma de Constantinopla por el rey de Castilla, en donde se mantuvieron criterios utilizados por el pueblo otomano en los controles. De ahí sale, o se cree que de ahí sale el término propiamente aforo o aforazgo, de un vocablo efectivamente señalado por el pueblo otomano en ese periodo de la retoma de Constantinopla, que se mantuvo. Pero ese fue un periodo específico. Luego vino otro periodo que lo identificamos desde la implementación de las teorías de control de mercado, cuando dejamos de los fenómenos de colonias y volvieron las incipientes naciones. Sobre todo los franceses hicieron un aporte muy importante, también los ingleses, sobre las teorías de control de mercado de los estados poderosos con las colonias incipientes que se habían independizado.
Este es otro periodo de tiempo que nosotros oficializamos como que el control aduanero tuvo un aspecto distinto en su enfoque. Posterior a ese vino el periodo donde se tecnificó el tema arancelario, que bien nos explicaron los ponentes en el día de ayer con fecha específica, posguerra específicamente con 3 o 4 o 5 sistemas de clasificación arancelaria que impulsaban también la teoría sustentada en el desarrollo de lo que fue, que hoy es el Banco Mundial, pero que inició en la política del Plan Marshall de la reconstrucción posguerra, que planteaba aranceles de control a la producción de ciertos países, Alemania y otros países en particular. Ahí hubo otra tendencia que generó una reacción de los aranceles proteccionistas, altos aranceles y las barreras no arancelarias que también tuvieron su auge en ese periodo. Hubo un cuarto periodo. Voy rapidito porque tenemos el control de tiempo. Mi amigo está aquí, prometí portarme bien. Efectivamente hay un cuarto periodo en donde las aduanas son reafirmadas como parte del esquema de seguridad de los estados. Comenzó con el tema de las cartas con Antrax, del 9-11 y de todos los criterios que señalaron e impulsaron una política global de que las aduanas, además de ser entes de control, eran entes de seguridad. Obviamente, además de ser entes de recaudación. Porque en ciertas economías, como bien se planteó en el día de ayer, la recolección de tributación aduanera puede ser del 5 al 7%. En Panamá tiene un promedio del 15%, pero en otras regiones del mundo hasta el 20 o 50%. Entonces, este fenómeno de control, inclusive en Panamá, impactó porque se emitieron legislaciones dando la responsabilidad a la aduana de ser el seguimiento o el primer interviniente en temas que podrían ser de blanqueo de capital, de subvención al terrorismo y otros elementos. Nosotros consideramos esto un fenómeno de control que creemos debe exponerse como uno de los hitos de cambio en la regulación. Y finalmente estamos en el periodo actual, en donde las aduanas, además de jugar esos 3 roles, también tienen que ser facilitadores del comercio. Entonces, hacemos esta exposición filosófica en función de una hipótesis que estaríamos dispuestos a defender en otro doctorado, no el nuestro. Adicional, quiero entonces comenzar a hablar de los desafíos que enfrenta el control aduanero en Panamá. Comienzo por señalar el ciclo del proceso, que es básicamente el ciclo del proceso administrativo aplicado a los controles de aduana. Debe haber una planificación, debe haber una organización, debe haber una dirección, pero en nuestra exposición señalamos que el control juega un rol preponderante y lo vemos así en la Autoridad Nacional de Aduana en su legislación, donde señala que tiene la responsabilidad y la autoridad por potestad aduanera del control de mercancías, medios de transporte y personas como tales. Ese concepto hace entender lo trascendental del control propiamente. Y un elemento donde tenemos nuestro desafío en Panamá, la retroalimentación de los procesos de control. Cómo volvernos más eficientes, menos quisquillosos, tal vez menos obstaculizadores del proceso del comercio. Es un desafío que enfrenta la Autoridad Nacional de Aduana en Panamá. Quiero comenzar por decirles que no les voy a hablar, porque simplemente el tiempo no nos deja, pero los dejo picados para que haya una segunda invitación a una ponencia que tenemos sobre esos temas. No les voy a hablar del control de los órganos anuentes. En Panamá los órganos anuentes ejercen una autoridad similar a la de la aduana, que no debería ser en armónica colaboración, pero en algunos casos excede la autoridad de la aduana. Por ejemplo, el MINSA, prepandemia y pospandemia, ha demostrado una autoridad o un control por encima del control aduanero en la República de Panamá, que ha generado inclusive complicaciones. Ha chocado con otras instituciones como el MIDA. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en APA, que es la Autoridad Panameña de Seguridad Alimenticia, un conflicto sobre las competencias del Ministerio de Desarrollo de Comercio, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ya no se entiende dónde comienza uno y dónde termina otro. Y se crean instancias que luego se reglamentan sin la discusión con el sector privado, que es una de las debilidades que tenemos. Y nos toca adaptarnos. No hay procesos de acompañamiento en ese caso en particular. También tenemos que no le vamos a hablar
de la aplicación de los controles en las destinaciones aduaneras porque no terminaríamos hoy. Entendiendo que los controles tienen 3 momentos de aplicación: previo, durante y posterior. Y tampoco vamos a hablar de la parte del ciclo de la administración del control en las aduanas, porque también es otra ponencia de otro grado de discusión. Ok, hablemos del control en sustancia entonces. ¿Qué se controla? Estos son los 10 productos que tienen mayor control en la República de Panamá. Los medicamentos, las armas de fuego, los acuerdos CITES de flora y fauna, las mercancías de doble uso. Estamos tratando de hacer una concientización muy profunda en Panamá sobre las mercancías de doble uso. No teníamos conocimiento, se está capacitando a los inspectores en este tema, se está tratando de capacitar a todo el ciclo de los miembros del comercio internacional en este tema, porque simple y llanamente hay elementos que nos hacen entender que Panamá ha sido utilizado como puente de transporte de mercancía de doble uso para otros elementos. Y estamos combatiendo este tema con mucha precisión. Las materias radiológicas o radioactivas, las divisas, obviamente, los gases refrigerantes, estamos haciendo un esfuerzo muy importante también por el cumplimiento de los acuerdos de Basilea y otros acuerdos en particulares sobre los gases refrigerantes, la efedrina, la acetona y el carbonato de potasio. Eso se lo dejo a don Arce para que haga una explicación en cualquier momento, o el doctor, de la importancia o la peligrosidad de estas sustancias. ¿Quiénes lo controlan? Nosotros tenemos estas 5 unidades de control operando en la Autoridad Nacional de Aduana en colaboración con otros programas internacionales como el PDCC y otros programas en particulares. Tenemos análisis de riesgo, una unidad de seguridad cerrada que da los criterios de control sobre las mercancías que están por venir o vienen o están o salen del país, siempre en zona primaria, apoyados por UNITEC, que es la unidad de revisión no intrusiva del país, administrando todos los modelos de escáner nacionales existentes con los técnicos correspondientes. Está el DEFA, la Dirección de Protección y Fiscalización Aduanera. Son ellos básicamente un equivalente a nuestra policía aduanal, que tienen acción y autorización en zona primaria y territorio secundario para poder darles, inclusive en los comercios, obviamente custodiado por las normas existentes en el país, que el comercio esté abierto, que se haga solicitud a una autoridad competente si hay que hacer un allanamiento, y se trabaja en esta dirección. Está la Dirección de Propiedad Intelectual, de eso escuchamos algo de la ponencia en la tarde de ayer. Tenemos una unidad que trabaja, de hecho tenemos un acuerdo entre los que podemos recordar así en espacio de tiempo corto con la República de Colombia, en donde todo vuelo que traiga mercancía de Colombia es reportado y analizado por esta unidad. Igual todo embarque que venga de esta dirección. Y tenemos el TTU. El TTU es una unidad de, podemos decir, reciente data, tiene menos de 7 años de creado, que se dedica específicamente a buscar la evasión fiscal de personas de distintos estados, sobre todo Estados Unidos. Esta unidad busca con temas de inteligencia dar trazabilidad a todo tema de evasión fiscal en tema de aduanas, específicamente desde los Estados Unidos. Una unidad cerrada de control. Acto seguido, que les vamos a mencionar los criterios que impulsan los controles que tenemos. La protección de la salud, evitar la evasión fiscal, la certificación y verificación de lo declarado y finalmente el cumplimiento de las normativas. Si bien hemos dicho desde el principio que el control de aduanas no es motivación básica para el tema financiero, sí es un elemento real en Panamá. En Panamá tenemos alrededor, generado por la Autoridad Nacional de Aduanas, entre impuestos directos e indirectos, alrededor de $200 millones anuales, con exoneraciones de alrededor de $250 millones anuales. Eso quiere decir que exoneramos más de lo que recaudamos. Hay una realidad ahí, pero ese no es el tema de esta ponencia. Otro elemento que consideramos importante que deben ver. Estos son los criterios de análisis de riesgo
utilizados en la República de Panamá para la determinación de riesgo y la asignación de estos controles de aduana. Como podrán ver, hay una serie de elementos que son, como diría nuestro matemático, forman un elemento de ecuación para la determinación del grado de asignación de riesgo en la República de Panamá y que varía según los indicadores señalados para el análisis. Y adicional les queremos presentar los indicadores propiamente de riesgo. Ya no los criterios, pero estos son los indicadores que, aplicados con la filmina anterior, determinan la ecuación del grado de riesgo asignado a cada operación aduanal en la República de Panamá. También adicional a eso, quisiera hablarles de el sistema aleatorio de revisión que tenemos, no intrusiva e intrusiva, que tiene un criterio de alrededor de entre el 1 y el 3%. Entendiendo que, por ejemplo, uno de nuestros puertos principales, el puerto de Balboa, mueve alrededor de 500 contenedores diarios en la temporada baja, aplicando ese criterio de revisión no intrusiva, que el criterio debería ser bajo las buenas prácticas internacionales entre 5 y 7%, en Panamá se reduce de 1 a 3%, buscando mayor agilidad, sin considerar los modelos de cross-docking, sin considerar los modelos de los parques de desarrollo logístico que se están implementando en la República de Panamá, pero este es el criterio que se está utilizando en este elemento. ¿Cómo se controla? Tomamos como ejemplo solamente un régimen definitivo. En ese régimen definitivo de importación y de exportación le aportamos los elementos utilizados desde el punto de vista del sector privado. En el control previo, la información de Cuscar y la visita aduanera. Hoy por hoy la visita aduanera se da virtualmente en Panamá. Una situación con la que estamos enfrentando, tratando de lograr mayor agilidad en el comercio internacional. Obviamente en el control durante el proceso del aforo y las licencias de importación que se requieren para cada caso. Y el control posterior son las auditorías. En el caso de las exportaciones, tenemos pues también la reserva o el booking, que implica la correlación con la naviera para el espacio disponible. Las licencias de exportación propiamente de ventanilla única. Tenemos una ventanilla única para la exportación, a diferencia de Costa Rica, que plantea una ventanilla única para importación y exportación. En el caso de Panamá, solamente opera para exportación. Y obviamente también las auditorías. Si viésemos en cada tipo de régimen, o cada operación o cada destinación, vamos a notar como un común denominador. Los comunes denominadores para los controles efectivos, que por cierto son los criterios que estamos utilizando para el desarrollo de las aduanas yustapuestas que tenemos con esta hermosa república, son la declaración anticipada, el aforo y las auditorías. Esos son la tendencia a futuro que se prevé en control aduanero. Las aduanas de Panamá apuestan a como mecanismo. Tenemos problemas con eso. Por ejemplo, la declaración anticipada, que sí existe, está reglamentada, está normada y está operativamente dándose, tiene algunos vacíos operacionales que se están enfrentando en nuestro sistema de informática. Confieso que nuestro sistema de informática, el SIGA, en Panamá, no es de Panamá. Es un servicio contratado. No tenemos los códigos fuentes. Algo que se pretende enmendar, esperamos en la próxima adquisición de un software para el tema. En los aforos tenemos otra debilidad. Lamentablemente, y estamos combatiendo, la aduana lo está combatiendo, tenemos mucha discrecionalidad en la interpretación de normas por los aforadores. Y eso genera un constante conflicto con los auxiliares de la gestión y con los dueños de la mercancía. Y finalmente las auditorías. Tenemos 3 fuentes de auditoría. Tenemos un POA anual de auditoría por la Autoridad Nacional de Aduanas. Tenemos las auditorías que se generan por los hallazgos, ¿ya?, en las operaciones aduanales, y tenemos las que se logran por denuncia. Áreas de mejora en nuestro control. Todo apuesta, como en efecto hemos escuchado en las exposiciones anteriores, que los controles posteriores son la clave de la agilización del proceso aduanero. Pero tenemos cosas que mejorar. Tenemos que capacitar a nuestros auditores. Nuestros auditores son de escritorio.
y tienen que ser de campo. Tenemos una falencia en ese tema por mejorar. Nuestro sistema de auditoría todavía es a la vieja usanza. Todavía hay máquinas Olimpia en el departamento de auditoría de la Autoridad Nacional de Aduanas. Lamentablemente, pero cierto. Tenemos un problema de trazabilidad de la información. Estamos tratando de mejorarlo con sistemas de antenas RFID y modelos que estamos implementando. Pero todavía tenemos un problema de trazabilidad de la carga una vez despachada. Nos dicen que el depósito está en X y lo almacenan en Y. Hacemos un permiso, una importación suspensiva y resulta que la mercancía que estaba destinada por el régimen para estar en la obra en la ciudad de Panamá termina en Coclea en una obra, ¿ya? Aunque obviamente no es la destinación reportada como tal. La simplificación de los procedimientos. Si usted va a hacer un reclamo en Panamá legal, usted más vale que lea, porque los términos legales y aquellos elementos derogados, hay funcionarios que todavía te piden criterios de clasificación anteriores al del 2022 y te clasifican con partidas anteriores al 2022. Tenemos esa situación. Hoy por hoy todavía pasa. Y a nivel de hasta gerencias. Tenemos casos, por ejemplo, contra administradores que no utilizan los criterios adecuados cuando van a haber una discrepancia de aforo como primera instancia de intervención después del F de aforo. ¿Todavía tengo tiempo? Sí, todavía tengo tiempo. Y todo esto afecta obviamente lo que nosotros mencionamos o las áreas de mejora que encontramos. La eliminación de retrasos voluntarios. ¿A qué llamamos retraso voluntario? A que el funcionario, por alguna razón, toma el proceso de aforo y lo deja hasta 5 minutos antes que se acabe su turno, esperando que haya un sobrecosto de pago de horario. Lamentablemente sucede. Tenemos esa situación que atacar en algunas operaciones. La eliminación de la discrecionalidad. Y finalmente, la necesidad de la retroalimentación. Si hay retroalimentación en programas internacionales donde Panamá participa como RILO y otros programas de información regional. Sin embargo, para la alimentación de base de datos del Estado panameño, esa retroalimentación no es funcional. Ni siquiera la lista, que es un requerimiento de Cauca, de las personas que han sido sancionadas, existe realmente en el territorio nacional. Son espacios de mejora que estamos viendo. Y bueno, con eso, si no hay más preguntas, terminamos. Muchas gracias. Gracias a don Félix y a don Ernesto por sus intervenciones. Ahora abrimos el espacio de preguntas de la audiencia. Vamos a tomar 3 preguntas seguidas en el orden que levanten la mano. Entonces, quedamos atentos. Ya tenemos 2 por acá. Si gustan, la mantienen levantada. No sirve. Ah, bueno, ya. Vamos a tener una modalidad hoy con, bueno, esto es un micrófono. La idea es que alguien nos ayude a lanzarlo al compañero. Entonces, él, digamos, no lo va a golpear, tranquilo. Si nos colabora levantándose, por favor. Hola. Ah, no, sí sirve. Yo tenía una pregunta relacionada como, no tanto a aduanas, digamos, sino a comercio exterior. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, una pregunta más relacionada a comercio exterior y cómo tal vez la región, digamos, ya teniendo en cuenta este tema de aduanas, de todo el proceso que lleva,
cómo ya sí se le podría sacar provecho como tal de una parte del comercio mundial, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Panamá, bueno, el canal de Panamá es muy importante, pero tal vez la importancia se está quedando en esa línea y no se está extendiendo como tal a la región, ¿verdad? Que es como lo que se ve a futuro, y también como tal Panamá, de sacarle el provecho de la infraestructura tan grande que tiene. Me comprende más o menos la idea de... No. Digamos, Turquía tiene demasiado intercambio cultural debido a las conexiones e historia que tiene de su comercio, pero tal vez Panamá se está quedando muy centrado en esa línea donde pasan los buques, y no se está extendiendo tanto como tal vez Turquía, que sí ha dinamizado su economía y generado esas barreras, o bueno, no esas barreras, sino como establecimientos para que como tal las personas puedan dinamizar su economía. Entonces esa es como mi pregunta. Muchas gracias. A continuación, la siguiente pregunta, y los panelistas tendrán el espacio para responder a las 3 preguntas de seguida. Ya, es que va a ser el micrófono. Bueno, sí. Buenas. Ahora sí. Buenos días, señor Campbell, señor Vandales. Un saludo, primero que nada, a los hermanos de Panamá. Yo viví en Panamá 4 años, entiendo muchas cosas en Panamá, gente buena y que quiero mucho. Mi pregunta es relacionada con la relación Panamá-Centroamérica, ¿verdad? Entendiendo todos los conflictos y todas las diferentes realidades socioeconómicas que tenemos, ¿qué desafíos les presenta a ustedes el área para lo que es la integración aduanera con el resto de la mancomunidad? Eso sería. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Tenemos a alguien? Para cumplir la integración. ¿Salvanzo, profe? Gracias, don Mauricio. Muchas gracias, don Félix y don Ernesto, por la presentación, por ambas presentaciones. Mi consulta va relacionada, es para los dos, pero sobre todo relacionada con esta última pregunta y con la primera exposición de don Félix. Yo tiendo a tener una hipótesis de que Panamá se volcó al proceso de integración económica con Centroamérica a partir del incentivo que representaba el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Y puede ser una pregunta políticamente poco correcta, pero estamos en un ambiente académico y sobre todo ustedes siendo expertos en aduanas, me gustaría conocer su opinión respecto de este elemento. En lo personal, soy centroamericanista y creo que nuestra región debería estar muchísimo más integrada, no solo por los 6 países que conforman el subsistema económico, sino incluso por los 8 que conforman el sistema, incluso Colombia, incluso México, y ver más hacia el Caribe y hacia el sur. Pero en síntesis esa es mi pregunta, que me gustaría conocer la opinión de ambos. Muchas gracias por las presentaciones. Gracias por las preguntas. Le damos la palabra a nuestros ponentes para la respuesta. Gracias. Con el permiso de mi maestro, vamos a tratar de abordar mi percepción de las 3 preguntas. Bueno, la primera necesito que me ayude porque no me quedó clara. A ver, la percepción que usted tiene, licenciado, en efecto, es la percepción que la presentación da. La percepción que tenemos los panameños del tema de integración es que sí hemos llegado a entender lo beneficioso que es, pero nuestra proyección política y ideológica anterior era que nuestros modelos, con todos los defectos que tenían antes de los procesos que ahora está haciendo
toda América para acelerar, mejorar y volver sus indicadores, su LPI, mucho más competentes, es que lo estábamos haciendo bien solos. Esa era nuestra percepción antes. Recordemos que nosotros teníamos de apoyo ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Y en la medición del LPI, estábamos antes de que el LPI se volviera en la tendencia de medición y antes que la logística se comprendiera en su totalidad como parte integral del desarrollo de comercio exterior, ya nosotros teníamos mecanismos desordenados, con mucho espacio a mejora, pero mucho más competitivos. Esa era nuestra percepción. Obviamente, me gusta mucho la ponencia de mi maestro Siris, porque la ponencia de mi maestro Siris demuestra cómo desde alrededor del 2012, 2008, la percepción o el impacto de la globalización impactó, valga la redundancia, a Panamá, aunque en menor medida, pero sí nos abrió los ojos. El impacto fue óptico. Nos permitió entender que nuestra percepción de que nos íbamos bien, siendo 2 millones de personas con lo que teníamos, es que el mundo es más grande de lo que nuestra percepción era. Y comenzamos a sentir impactos de la crisis económica internacional, la crisis bancaria de Estados Unidos, la crisis hipotecaria, los conflictos de la guerra, cómo eso afectaba nuestra competitividad, porque comenzamos a entender un poco más el rol globalizante. Entonces, desde ahí cambió la percepción. Sí, cuando nos vamos a la regla, como bien dijo don Pandales, uno de los motivadores era perder acceso al mercado europeo, que era el segundo mercado más interesante como bloque. Y sí, hubo un análisis. Hubiéramos querido ir con Mercosur, pero la producción de una ciudad de Brasil opaca la producción de todo Panamá. Un proceso de Argentina, copiamos el modelo chileno administrativo. O sea, ¿cómo íbamos a competir contra lo que estábamos copiando para aprender? Quisiéramos ir a la sombra de México. Tenemos un acuerdo con México, el PAN Puebla-Panamá. Puebla generó suficiente para impactar el modelo económico de Panamá. Puebla nada más. Entonces, entendamos esa realidad y la fuimos comprendiendo y analizando. Y comenzamos a recibir mucha inversión extranjera, producto de las crisis regionales. Cada crisis política regional, la cantidad de venezolanos que nosotros recibimos, producto de la situación con Chávez, por ejemplo, y el capital que vino, el capital que está llegando de Colombia a Panamá en inversión, el capital que está llegando de Ecuador a Panamá en inversión, como parte del trampolín, es proporcionalmente opuesto, pero igual a la migración que estamos teniendo ahora. Entonces, eso un poco para responder mi percepción de su análisis. Ese fue un indicador, pero había muchos más. Acá, doctor, nos preguntaba sobre cómo podemos, corríjame si entendí mal la pregunta, ¿qué desafíos tenemos para el tema de integración? Bueno, para mí, el primer desafío es intelectual. Para nosotros, el cambio de conducta implica aprendizaje, dijo Piaget. Y nosotros estamos cambiando la conducta no por aprendizaje, sino por el impulso de la dinámica. Por eso es que estas actividades como la que hace la UCR son importantísimas. Y que haya receptorios de eso y que se retransmita no solamente aquí en Costa Rica, sino en toda la región. Por eso hay que hacer investigación-acción. Porque tenemos que tener investigación aplicada para poder encontrar rutas alternas de cómo comprendernos mejor como centroamericanos, porque lo somos. Nosotros no venimos de Marte, los panameños somos centroamericanos, pero tenemos tantas divisiones culturales y tantos comportamientos que nos distan que tenemos que atender que somos una sola gente para poder vencer la resistencia que no es, la competencia nuestra no está entre los países, está entre las regiones. Y todavía tenemos choques con esos temas en particular. Tu pregunta, hijo, por favor, de nuevo. En voz alta, yo te escucho desde aquí. Digamos, se sabe que esos buques van cargados de plata, todos los que pasan por Panamá, y son diarios, ¿verdad? Pero no se refleja como tal un 1% de toda la cantidad de dinero que equivalen esos buques. Entonces es más que todo cómo la región puede apoyar tal vez en el tema de códigos, que ¿verdad? Panamá no tiene su sistema como tal para procesar la logística, y buscar esa ayuda en Centroamérica.
¿verdad? En todos los países se sabe que se tratan estas tecnologías y carreras. Y también, bueno, que los buques no solo se vayan, sino que busquen cómo quedarse en la región. Te explico básicamente. Entendí tu pregunta ahora sí. Y parte de una premisa equivocada. En Panamá todo no está bien. Te acabo de mencionar algunos temas en que tenemos que mejorar. Y te mencioné algunos de un área. Ahora si vemos todo el ciclo, hay cosas que mejorar y siempre hay espacio a mejora. ¿Qué nos falta a nosotros? Volver ese transitismo comercial en mecanismo de valor agregado en Panamá y mecanismo de valor agregado en la región. Por eso el nearshoring, ya, la globalización que impulsa como concepto y han hablado básicamente todos los expositores ayer, son necesarias, porque esa es la forma que podemos generar competencia. Nuestra capacidad de transformación de materia prima en toda la región es baja. Tenemos que subirla. El que mayor capacidad tiene de exportación es México, 86% de su PIB, más o menos. ¿Y qué pasa con el resto de la región? Pero es que mandamos materia prima y recibimos productos terminados. Entonces ellos generan el valor agregado, no nosotros. Y ahí tenemos que trabajar. Y tiene que haber una transformación en mi país del sector empresarial, porque tienen una mentalidad transitista. ¿Cuál es el negocio más? ¿Cómo hago la plata más rápido? Venga. No quiero invertir, no quiero desarrollar. Si tú te fijas, por ejemplo, un elemento que no tiene que ver con la presentación, si le cedo la palabra al doctor, las empresas más exitosas de Panamá, en cuanto a comercio interno, han sido tercerizadas. Han sido tercerizadas. El panameño lo que más toma es cerveza. Hay estudios que hablan que después los alemanes estamos nosotros. México también. No, México también es muy bueno. ¿Y qué sucede? Las cervecerías en Panamá fueron vendidas al extranjero. Eran 100% rentables. La leche, un mercado en que competimos y que tenemos un alto grado de consumo, fueron vendidas a extranjeros. Y nuestro consumo nacional era per cápita en ese sentido. Importamos carne y no vendemos carne, o sea, y no desarrollamos carne suficiente. Importamos carne de Nicaragua. Entonces, tenemos esa falencia como país. Te lo reconozco. Estamos tratando de transformar conciencia. ¿Sí? Y apostamos al modelo centroamericano. Sí, porque podemos hacerlo. Pero depende de ustedes. Yo tuve una generación de maestros que nos está señalando la línea. Estamos haciendo lo que podemos para generar transformación social. Pero ustedes son los actores de esa transformación. Decidir no irse al consumismo y producir. Decidir emprender. Decidir desarrollar. Decidir invertir en su país. Para turistear hermoso Costa Rica. Pero mi negocio está en Panamá. Porque desde Panamá yo puedo ayudar a hacer que Centroamérica crezca un grano a la vez. Le cedo la palabra al doctor. Yo creo que acá me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Creo que el doctor Campbell ha respondido las 3 preguntas de una manera excelente. Sin embargo, algunas observaciones. Históricamente la República de Panamá, su fortaleza ha estado históricamente en el sector terciario de la economía. Distinto a lo que ha ocurrido históricamente en Centroamérica, que han enfatizado más, se han desarrollado más, y su percepción, su recaudación, su economía se ha basado más en el sector primario de la economía. Nosotros nos estamos beneficiando. Ahora, hay un pensador norteamericano que dijo, nobody is perfect. Nadie es perfecto. Y esto es válido para el ser humano, es válido para las economías, porque no hay ninguna economía perfecta, es válida para los países, el funcionamiento de los países, tampoco hay ningún país que sea perfecto. Entonces, nosotros sí, dentro de esa fila de incomodidad, dentro de esa fila de desventaja que hemos tenido respecto al sector primario y al sector secundario, nosotros hemos tratado de ir incorporándonos a eso. Y esa desventaja que nosotros teníamos del sector primario sobre todo, fue lo que nos llevó a nosotros cuando empezamos a esa evolución de crecimiento, a ir a la Unión Europea para decirle, oye, Unión Europea, nosotros queremos hacer un acuerdo
de libre comercio con ustedes. Y ellos fueron los que nos impulsaron a esta integración a la que nosotros apostamos, iniciamos y finalizamos concretándola en el año 2013. Entonces, la República de Panamá hemos tenido el beneficio de todos los países del mundo para poder habernos sostenido en el desarrollo de esa economía terciaria, para poder aumentar nuestro desarrollo, que lo hemos ido aumentando, claro, no a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero sí nos hemos estado beneficiando del aumento de la producción del sector primario, el sector agrícola, el sector agroindustrial. Entonces, me parece interesante, ojalá que nosotros podamos en tiempos más cortos replicar actividades como esta, porque de todas estas actividades nosotros vamos adquiriendo un tipo de aprendizaje, uno de una parte y otro de otra parte. Para nosotros, importantísimo lo que hemos aprendido aquí en el aspecto económico, no solamente en el aspecto que concierne a la naturaleza de este Congreso, que es la parte aduanera. Nosotros también hemos podido adquirir conocimientos relacionados con una serie de factores referentes a la economía. Muchas gracias. Una vez más, agradecemos a don Félix y a don Ernesto por sus presentaciones. A la vez les otorgamos los presentes certificados de agradecimiento por su participación como ponentes en nuestro Congreso Centroamericano de Aduanas y Comercio Exterior 2023 y un libro. Muchas gracias.